Muy buenos días a todos, mi nombre es Rocío González, yo soy enfermera y hoy voy a presentarles el tema salud planetaria dentro en el marco de estas cápsulas educativas que está desarrollando el Hospital de Puerto Montt para las jornadas de enfermería. Voy a compartir mi pantalla, espero que se vea todo ok. Vamos a tener que un segundito, ahí sí. Perfecto. Entonces, como les comentaba, el tema que vamos a ver hoy es salud planetaria. Eh, y ya desglosado en temario, vamos a hacer una especie de proceso de atención de enfermería, un PAE. Vamos a partir con una evaluación viendo el contexto global y el contexto en Chile, desde donde surge la salud planetaria. Vamos a ver qué diagnóstico le podemos dar a nuestro planeta y qué intervenciones a partir de ese diagnóstico son las que vamos a tener que hacer para poder ayudar al planeta a alcanzar recuperar su salud. Y al final yo les dejé un poco de material complementario. Es súper, o sea, no es obligación que lo vean y lo lean, pero trate de dejar solo documentales, charlas y libros que a mí me parecer son realmente un buen complemento a lo que vamos a ver hoy día. Aparte que son muy interesantes de ver. Entonces, para partir, como todos ya sabemos, el primer caso de coronavirus o SARS-CoV-2 o COVID-19, ¿cierto? Fue reportado a comienzos de diciembre del 2019 en China. Hoy ya es considerada la pandemia por virus respiratorio más severa desde el primer H1N1, que fue la influenza responsable de la influenza española en el 1918. 70-80% de las enfermedades infecciosas y prácticamente todas las pandemias se originan desde los animales, la mayoría desde animales salvajes. Su aparición se debe a la compleja interacción que hay entre los animales salvajes y o domesticados y los humanos, considerando especialmente su proximidad. Pero, ¿a qué se debe tanta proximidad? Acá yo les traje 4 imágenes que para mí son súper esclarecedoras. La primera de acá arriba son los famosos mercados húmedos. Este es un mercado de Iquitos en Perú, donde acá los animales están muertos, sí, pero muchas veces los animales antes de eso están vivos, almacenados en condiciones súper precarias, almacenados en condiciones precarias. Eh, y, y en el fondo es muy, muy en proximidad entre ellos, pero también con las personas. Animales que son salvajes y que no debiesen estar tan cerca de los humanos y debiesen estar dentro de su hábitat. Por otro lado, acá en esta imagen de la derecha arriba, tenemos un incendio forestal que ocurrió en Chiloé. Eh, Incendios forestales se han dado en todo el mundo, ¿cierto? Y la quema de hábitats, especialmente por incendios forestales, hace que desaparezcan los huéspedes habituales de muchos virus y bacterias eh, que en el fondo son desconocidos para nosotros y los libera al medio ambiente. Estos virus y bacterias liberados al medio ambiente buscan el próximo huésped más cercano al cual agarrarse y generalmente esos son humanos. Por otra parte, el congelamiento de los hielos libera cepas antiguas de virus y bacterias que congeladas por millones de años en los glaciares, haciendo que surjan nuevas enfermedades. Y esta última imagen de la derecha abajo es una parcelación cerca del volcán Osorno, que también nos muestra en el fondo este mismo efecto que los incendios forestales de sacar y quitar hábitat de distintas especies, todas las especies, así igual que los seres humanos tenemos virus y bacterias, entonces al quitarles el hábitat los liberamos al entorno. Esto de acá es una imagen satelital. Aquí se ve el hospital de Puerto Montt. Y esto es Puerto Montt. Yo quería mostrarles con esta imagen lo intervenido que se ve el planeta. En este caso Chile, específicamente la zona de Puerto Montt. No quise mostrarles otra parte, sino que simplemente esto. Y miren todo esto debiese ser bosque. Está todo completo y totalmente intervenido. Es tanto así que incluso desde la lejanía, es decir, satelitalmente, se alcanzan a apreciar los campos. Quizá no con tanto detalle, pero se ve donde debieron haber habido bosque. Y todo el proceso de certificación que está ocurriendo. Sigamos. Esta es una imagen que circuló a un mes de que había empezado la pandemia y me pareció una reflexión clave y muy interesante para traerles hoy día, que en menos de un mes de parálisis económica, el agujero de ozono se redujo a un tercio, la temperatura global bajó 1,2 grados y la contaminación de dióxido de carbono en la atmósfera descendió a niveles de 4 décadas atrás. La reflexión que hacían es que éramos nosotros el virus. Siguiendo en esa misma línea, yo les traigo ese mismo planteamiento hoy día. ¿No seremos nosotros el problema? La pandemia en realidad no es más que un síntoma de la verdadera crisis sanitaria, social y humanitaria que está ocurriendo, que es el colapso de la biodiversidad. Eh,
Expertos plantean que estamos frente a la sexta extinción en masa de la historia de nuestro planeta, y los números nos indican lo mismo. Entre 1937 y el 2020, la población mundial pasó de ser 2,3 billones a 7,8 billones. El carbono en la atmósfera pasó de 280 partes por millón a 415 partes por millón. Y lo que queda de vida salvaje se redujo un 66% a un 35%, donde el 96% de los mamíferos, es decir, solo un 4% restante, no son animales domesticados para consumo humano. Entonces, me parece que esta imagen es completamente ilustrativa de este concepto. En el fondo, acá estamos todos preocupados de lavarnos las manos para que todo esté bien, y viene esta ola gigante del COVID, pero seguía una ola aún más grande de recesión, una aún más grande de cambio climático, y la más grande de todas, que es el colapso de la biodiversidad. De hecho, ya en el 2009, el Lancet, que es una de las revistas médicas más prestigiosas del mundo, tildó al cambio climático como la amenaza global más importante del siglo XXI. Y esto es porque el cambio climático tiene una serie de efectos en la salud de las personas. Este esquema fue sacado de una charla una charla TED llamada Healthy People, Healthy Planet, es decir, personas sanas, planeta sano, dictada por la urgencióloga canadiense Courtney Howard. A grandes rasgos plantea que el cambio climático nos enfrenta a riesgos inmediatos y directos, riesgos indirectos y riesgos asociados a conflictos y al flujo de refugiados ambientales. Yo quería que acá nos detuviéramos un momentito a ver 4 ejemplos. El primero es que dentro de los riesgos directos e inmediatos se encuentran las olas de calor, que generan efectos tales como edema y rash por calor, calambre, desmayos, estrés por calor, shock térmico, y donde los más afectados son en general la población pediátrica y adulto mayor, pacientes con enfermedades crónicas, atletas, personas que trabajan en el exterior. De hecho, ya en 2017, 18 millones de personas más estuvieron expuestas a olas de calor con respecto a los que estuvieron expuestos en el 2016. Esto de acá es un gráfico de la NASA que muestra cómo han aumentado los niveles de CO2 en la historia del planeta entero. Entonces, por millones de años, las concentraciones atmosféricas de dióxido de carbono no pasaron de esta línea de los 300 partes por millón. Pero ya para el 1950 se disparó. Ven este aguda incremento, ¿cierto? Y pues estamos cerca de los 400, un poquito pasado incluso los 400 partes por millón hoy en día. A todas las elevaciones de CO2 que han ocurrido en la Tierra les ha seguido un aumento en la temperatura. Esta de acá es el gráfico también, lo mismo, los dióxidos de carbono partes por millón a lo largo de la historia del planeta, y aquí si ustedes se fijan la temperatura tiene una correlación directa con el aumento de CO2. Otro dato importante es que todas las 5 extinciones en masa previas que han ocurrido en la historia del planeta se han visto precedidas por un aumento del CO2, y esta no va a ser la excepción. Esto los traje, o sea, este es un gráfico, y para que vean que Chile tampoco es la excepción, que fue sacado de Show Your Stripes, es una página en donde se ven en estas bandas cómo ha ido aumentando la temperatura desde el 1900 hasta la fecha, en realidad un poquito pasado el 2010. Si se fijan, en 1900 partimos con temperatura harto más templada, o sea, más fría, ya pasado el cambio de siglo, no han bajado de rojo y cada vez son más rojas aún. Por ende, Chile tampoco es la excepción a este aumento de temperatura global que estamos viviendo. Otro riesgo inmediato y directo a la salud de las personas producto del cambio climático es el aumento de la incidencia de los incendios forestales. Estos son la primera causa de contaminación atmosférica, ya que liberan una serie de componentes tóxicos al aire, que incluyen materia particulada, y lo que a su vez genera alteraciones cognitivas y cerebrales en niños, accidentes cerebrovasculares, asma, EPOC, enfermedades cardíacas y bronquitis. Estos son dos encabezados de este año, de comienzo del 2021. Para febrero ya habían ocurrido 2 incendios forestales en la provincia de Chiloé, y este también es un encabezado de nuevamente incendios forestales en la región, en la zona de Valparaíso. El cambio climático, como su nombre lo indica, es responsable también de la aparición de eventos climáticos extremos, es decir, lugares donde llueve muy poco va a llover menos, y donde llueve mucho lloverá aún más. Esto aumenta la frecuencia de desastres ambientales con las consecuentes lesiones o muertes producto del evento mismo, daño a infraestructura, pero también una serie de impactos psicológicos que están incluidos el estrés postraumático, que muchas veces son subdiagnosticados. Acá les traje otra noticia también de febrero de este año, del aluvión gigante que se produjo en el Cajón del Maipo, y me pareció interesante porque acá abajo incluso habla de cómo las contribuciones de los bosques y matorrales esclerófilos a las personas
incluyen, entre muchos otros, la estabilización de suelos mediante la formación de raíces profundas, lo que permitiría disminuir la probabilidad de aluviones ante episodios extremos como la lluvia de este fin de semana recién pasado. O sea, tenemos una situación donde los eventos y los desastres naturales se ven intensificados por el aumento de la temperatura, ¿cierto? Y el cambio climático, pero además nosotros con la actividad antropogénica los empeoramos aún más porque la deforestación lo que hace es dejar la tierra sin ninguna protección. Los árboles en general enraizan y afirman el suelo por una parte, eh, y permiten en el fondo como amortiguar la lluvia que cae, haciendo que no ocurran este tipo de eventos. Entonces nosotros no solamente por el cambio climático van a ser más frecuentes, pero además nosotros estamos predisponiendo a que ocurran con mayor intensidad al deforestar y hacer otra serie de acciones antropogénicas. Esto de acá, espero que se vea bien, es un listado de todos los aluviones que han ocurrido en Chile entre 1930 y el 2021. Lo curioso es que a comienzos de siglo no ocurrían con una frecuencia más allá de uno cada 10 años. Si el primero fue en agosto de los años 30, el siguiente fue en junio de los años 40, el siguiente en febrero del 65 y así, o sea, una gran diferencia. Pero ya en febrero, a la fecha, ya han ocurrido 4. Es decir, medio año ya han ocurrido 4 cuando antes no ocurrían más allá de uno cada 10 años, para que en el fondo vean que sí se están intensificando. Eh, otro ejemplo que vamos a ver es que el océano ha permitido que hasta los años 90, la temperatura de la Tierra se mantuviera relativamente estable, y esto es porque actúa como un aislante térmico, absorbiendo el calor, pero también absorbe el CO2. El problema es que esto eleva la temperatura del agua y acidifica los océanos. En consecuencia, hace que los océanos se vuelvan inhabitables para muchas especies como los corales, y aquí se ve el fenómeno del blanqueamiento de los corales, donde efectivamente el coral muere después de un tiempo por esta acidificación, y con él mueren y desaparecen todos los ecosistemas que dependen de los corales. Y también se ven afectados los peces. Este es un gráfico sacado de Cernapesca y era para mostrarles que en los últimos 10 años, entre el 2007 y el 2017, las toneladas desembarcadas de peces han disminuido a la mitad. En 2007 estábamos sacando 4 millones aproximadamente de toneladas, en 2017 ya vamos en 2,5 millones. Es decir, efectivamente ha habido tenemos menos pesca, tenemos menos peces en el mar. ¿Cómo llegamos a este punto? Como para poder entender este diagnóstico que estamos armando del planeta. Un poco de anamnesis, si ustedes quieren. Cerca de 500 años atrás, el sistema colonial europeo se impuso en muchas partes del mundo, incluidos, por supuesto, América Latina y el Caribe. Y se impuso una falsa narrativa de superioridad de los europeos civilizados, entre comillas, sobre la inferioridad, también entre comillas, de los nativos, quienes en muchos contextos eran los grupos que originalmente habían habitado estos territorios por miles de años. La cosmovisión colonialista plantea que el ser humano es un ser ajeno a la naturaleza y no reconoce que los seres humanos también somos naturaleza. Y esto abre la posibilidad de dominar y manipular esta misma naturaleza. Es una narración de excepcionalismo, donde el ser humano se considera un ser excepcional a todas las otras especies del mundo, todos los otros seres vivos. Esta concepción de crecimiento basada en recursos que eran inagotables y absorbiendo todo lo producido se vio acelerada aún más durante la Revolución Industrial. A la fecha, muchos, si no todos los problemas de salud planteados son resultado de este paradigma de desarrollo que está basado en la dominación y posesión económica. Existe consenso de que la humanidad dejó atrás el Holoceno, una era geológica de relativa estabilidad climática que favoreció el desarrollo de la civilización humana, que de hecho se ve aquí súper clarito en el gráfico. Esta es todos los años del planeta antes del presente, son millones y millones de años. Ustedes ven, había como harta inestabilidad climática, pero acá, cercano a los 10.000 años atrás, se alcanzó una relativa estabilidad, ven que la temperatura no varió mucho. Y aquí esto es lo que se llama el Holoceno, y fue donde se permitió el desarrollo de la civilización humana como la conocemos hoy. Pero ahora hay consenso de que estamos entrando en una nueva era geológica llamada el Antropoceno, que se caracteriza por el hecho de que no existe un área en la Tierra que no haya sido alterada físicamente por el ser humano, ya sea de manera obvia como las carreteras y como veíamos en esa imagen satelital de Puerto Montt, ¿cierto? Que se ve la acción humana sobre la Tierra, pero también de maneras más sutiles como la contaminación nuclear en la corteza terrestre y en la atmósfera. Existen propuestas, bueno, y ya no es, en el fondo ya no es la naturaleza la que determina cómo se desarrolla la humanidad, sino que es la humanidad la que determina cómo se desarrolla la naturaleza.
Esta foto de acá fue sacada por la tripulación del Apolo 8 cuando hicieron el lanzamiento, ¿cierto?, hacia la Luna. Y lo que ellos transformaron el mindset, los paradigmas como de visión del mundo que teníamos. Como dijo Anders, que fue uno de los tripulantes, vinimos a explorar la Luna y en lugar de eso descubrimos la Tierra. De manera simultánea todos descubrimos que nuestro hogar no era infinito, había un límite a nuestra existencia. Fue la primera vez que los seres humanos vimos el planeta desde fuera y pudimos ver que efectivamente tenía límites y también los recursos y también la naturaleza y todo lo que estábamos ocupando tenía un límite. De hecho, se dice que hoy en día le estamos poniendo un apretón cuádruple a la Tierra. Por una parte, el crecimiento humano, que es muchísimo, está aplastando por una parte la Tierra y sus recursos. Por otro lado, el cambio climático, la degradación de los ecosistemas. Y hay un efecto sorpresa, que hablan de un cambio de paradigma donde los sistemas ya no se comportan de manera lineal. Es decir, que nosotros no podemos extraer de la naturaleza, porque los sistemas pueden desmoronarse y muchas veces lo hacen de manera abrupta e irreversible, como ocurre con los corales. Los corales también, los ecosistemas también, y de repente se blanquean y en tema de unos pocos años, y todos los ecosistemas que dependían de ese coral desaparecen. Fue así como se plantearon estos 9 límites de la Tierra. Y estos se miden año a año para ver en el fondo qué tan pasado estamos en cada uno de estas fronteras que nos pone que nos dimos cuenta que tenía la Tierra, que no nos podemos pasar. Lo que hay que tener en cuenta es que esencialmente todo esto que hemos visto, el cambio climático y todos los impactos de nuestro ambiente cambiante, van a tener un mayor impacto en todas aquellas personas que tengan menor acceso a recursos y que han contribuido generalmente en menor cantidad a sus causas. Entonces, sin acciones de mitigación y adaptación, la inequidad en salud va a aumentar. Los efectos negativos en los determinantes sociales de salud, con efectos negativos en los determinantes sociales de salud, especialmente en países más pobres. Y eso es súper relevante para nosotros que estamos atendiendo pacientes, ¿cierto? Personas. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico? Bueno, el diagnóstico no es nada bueno, el planeta está en cuidados intensivos, podríamos decirlo, pero así como el Lancet dijo que el cambio climático era la amenaza a la salud global más grande del siglo XXI, también es la oportunidad más grande a la que nos hemos visto enfrentados. Aquí es donde entra en juego la salud planetaria, para tratar de convertir las crisis en oportunidades. Y esta es la principal intervención que podemos hacer en base al diagnóstico que hicimos recién. La salud planetaria es un campo de estudio nuevo e interdisciplinario que se enfoca en los impactos que tienen los cambios globales del medio ambiente en la salud de las personas y de los ecosistemas de los cuales dependemos. La salud planetaria ve que la salud de las personas no puede separarse de la salud del planeta. Y estudia cómo efectos antropogénicos, como son la contaminación global, el cambio climático, la pérdida de la biodiversidad, la alteración de los ciclos biogeoquímicos, el uso de la tierra y la escasez de recursos, afectan la salud de las personas y, como les decía, de los ecosistemas de los cuales dependemos. También, en el fondo, la salud planetaria evalúa, en el fondo, todos estos efectos antropogénicos que también repercuten directamente en la calidad del aire, la calidad del agua, la calidad de los alimentos, la exposición a enfermedades nuevas, los desastres socioambientales y la escasez de recursos. En otras palabras, la invitación de la salud planetaria es dejar de ser tan ego, con el ser humano arriba en una relación jerárquica con el resto de la naturaleza. Este esquema incluso plantea sobre la mujer, a una relación más eco, donde el ser humano, tanto hombre como mujer, son un ser más dentro del gran ecosistema del gran ecosistema que está compuesto, que es el fondo de este planeta. La buena noticia parten acá. La primera es que este es un índice de veracidad, es decir, ¿a quién le creen más en las personas? Se le preguntó a personas de la calle a quién le creían más, y la primera de todos son las enfermeras y los enfermeros, con un 93% de veracidad. Le siguen los doctores. De ahí ustedes pueden ver con calma quienes van hacia abajo. Si se fijan, los penúltimos son los políticos. E incluso le creen bastante bien al ser humano, el peatón de la calle. En el fondo, cualquier persona que vaya caminando que se le pregunta también lo hacen bastante bien, con un 56% de veracidad. Por ende, nosotros como personal de la salud, especialmente como enfermeros y enfermeras, tenemos una voz que podemos utilizar porque la gente nos cree. Y tenemos que aprovechar eso para poder transmitir este mensaje de lo que es la salud planetaria y por qué es importante.
La otra buena noticia es que estamos frente a una situación de win-win, de ganador-ganador. ¿Por qué? Como la salud de las personas y la salud del planeta están inextricablemente unidas, nos encontramos frente a una oportunidad donde solo hay ganadores. Toda acción que tomemos en pos de la salud del planeta va a repercutir de manera positiva en la salud de las personas. Aquí les puse un ejemplo súper sencillo, pero el andar en bicicleta va a tener efectos tanto que van a mejorar la calidad del aire, mejorando, ¿cierto?, la salud del planeta, pero también van a repercutir de forma positiva en la salud de las personas, porque al final si una persona anda en bicicleta tiene una vida menos sedentaria y todas las patologías que derivan del sedentarismo, ¿cierto? Como la obesidad y luego la hipertensión, diabetes, etc. Entonces es una situación de ganador-ganador. Algo súper importante, eso sí, para poder aplicar la salud planetaria es que se requiere de un enfoque sistémico. Vamos a ver un ejemplo para entender por qué es tan importante. No sé si alguien había escuchado hablar del concepto de sindemia, pero las sindemias son uniones de pandemias que ocurren en simultáneo con efectos la una sobre la otra y que en general tienen determinantes de salud compartidos. En este caso vamos a ver la sindemia de la obesidad y la alimentación y el transporte, ¿ya? Los sistemas de alimentación actual y de transporte no solo refuerzan la obesidad, sino que la pandemia de obesidad, sino que, y de desnutrición, sino que además contribuyen al cambio climático. ¿Cómo? En el caso de los de sistemas de alimentación, obviamente bueno, refuerza la obesidad que parte del cómo nos estamos alimentando, pero también son responsables de entre un 25 a un 30% de las emisiones de gases de efecto invernadero, donde la ganadería da cuenta de más de la mitad. Por otra parte, los sistemas de transporte que favorecen el uso de automóviles y promueven estilos de vida sedentarios perpetuando esta obesidad son responsables entre un 14 y un 25% de la huella de carbono. Por ende, no nos sirve atacar solamente la obesidad o solamente la alimentación o solamente el transporte, sino que necesitamos un enfoque sistémico que vea la obesidad en este macro entorno que incluye los sistemas de alimentación y transporte para poder combatir esta gran pandemia. ¿Cómo hacemos frente al cambio climático? Bueno, ahí tenemos acciones de mitigación y de adaptación. Los que son de mitigación tienen que ver con implementar medidas que van a reducir las fuentes de emisiones de gases de efecto invernadero y aumentar la captura de carbono. Por ejemplo, reforestar. Reforestar, mientras más árboles, ¿cierto? Más CO2 se captura. Importante sí que la reforestación sea con árboles nativos de la zona, porque los ecosistemas dependen de eso, no con cualquier árbol. Eso es súper importante. Otro ejemplo de mitigación es tomar el transporte público, andar en bicicleta, cambiarse a transporte eléctrico. Todo eso lo que hace finalmente es dejar de emitir gases de efecto invernadero. Quizás no captura, pero deja de emitir. Entonces tiene que ver con acciones activas para dejar de emitir o absorber CO2. Y está la adaptación, que son todas aquellas medidas e iniciativas destinadas a reducir la vulnerabilidad natural o humana de los sistemas para hacer frente a cambios climáticos que ya van a ocurrir. Es decir, ya estamos frente a un momento en el que sí o sí van a ocurrir más aluviones, sí o sí van a ocurrir lluvias más intensas, sí o sí van a ocurrir sequías más importantes. Pero entonces, ¿cómo hacemos? Nos adaptamos a eso que ya lamentablemente va a ocurrir. Y aquí hay algunos ejemplos, puede haber programas de educación medioambiental, medidas de sanitización para estas enfermedades infecciosas nuevas que están apareciendo, empoderar a la población y empezar a incluir la salud planetaria en las mallas curriculares y no solamente de las universidades y de profesionales de la salud, sino que transversal a todas las disciplinas y desde el colegio. Entonces, ¿cómo podemos contribuir de manera más concreta nosotros aquí hoy en esta sesión, en esta charla? Eh, en Chile, hace no mucho, de hecho este año, se inauguró la Sociedad Chilena de Salud Planetaria, cuyo objetivo es un poco visibilizar la salud planetaria. Van a estar haciendo charlas del tema que uno se puede inscribir para escuchar y aprender más. Van a hacer cursos, están empezando a desarrollar investigaciones, porque también hay poco dato en Chile del tema. Y todo esto con la idea de llevar estas investigaciones y estos resultados y acercarla a la política pública. Por ende, una manera súper concreta de participar es que ustedes se involucren con la Sociedad Chilena de Salud Planetaria. Otra manera es la Red Global de Hospitales Verdes y Saludables. Es una red a lo largo como dice su nombre, global, de todo el planeta, que lo que hacen es tratar de hacer que los hospitales sean un poco más sustentables y sostenibles en el tiempo. Y la red global está en Chile, de hecho hay una serie de centros que adhirieron y entre eso el Hospital de Puerto Montt. Entonces, otra manera súper concreta de participar es que ustedes vayan, pregunten quién está a cargo de este comité de hospitales verdes y saludables y participen también si es que quieren para poder hacer cambios dentro de su centro. Ya para ir terminando, les dejo
estos primeros 3 material complementario que yo recomiendo muchísimo, sobre todo porque son cortitos. Estas 2 son charlas TED. Esta es la que yo les hablaba de Personas Sanas, Planeta Sano, de Courtney Howard, la urgencióloga canadiense. Muy buena, resume muy bien lo que es la salud planetaria y cómo los efectos del cambio climático nos están afectando la salud. Esta otra de Johan Rockström habla de los límites de la Tierra. También es súper cortita, también charla TED. Y este es un documental, El Antropoceno, que es como para que quede bien claro eh, qué es efectivamente el antropoceno, esta nueva era geológica en la que estamos entrando y cómo estamos impactando en todos los niveles de la Tierra. Es un poco más largo, pero dura como 1 hora, tampoco es tanto, para si lo quieren ver. Y esto de acá ya es material recomendado, que es un poco más largo, pero si lo quieren ver también está este libro que es de Samuel Myers y Howard Fromkin, que habla de la salud planetaria, cómo se llama Protegiendo la naturaleza para protegernos a nosotros mismos. Súper bueno para entender o sea, lo que es la salud planetaria. Y este documental está en Netflix, se llama Nuestro Planeta, a lo mejor algunos ya lo vieron porque ya lleva unos años en Netflix, y trata como en el fondo cómo el planeta es uno solo, es nuestro y está todo linkeado el uno con el otro. Y el último es un libro que también es documental, también está en Netflix el documental que hicieron en base al libro, se llama La vida en nuestro planeta, de David Attenborough, y él también hace un poco como su visión de cómo está pasando esto de la pérdida de la diversidad a lo largo de su vida. Este señor ya tiene 94 años, entonces escribe desde como él le tocó vivir esta gran aceleración de esta producción masiva y pérdida de la diversidad y aumento de la población humana. Así que muy recomendado todo esto, van a quedar aquí disponibles en la clase por si lo quieren buscar. Eso sería. Muchísimas gracias. Si tienen alguna duda con respecto a la salud planetaria, ahí les dejo mi correo y también les dejo las redes sociales de nuestra empresa que se dedica a desarrollo de estrategia de economía circular para el sector salud con el fin de alcanzar una salud planetaria. Así que si quieren averiguar más, también feliz de que revisen las redes sociales y nos escriban. Muchísimas gracias.